tardes. Gracias nuevamente por seguir acompañándonos en estos diálogos. Ya estamos arribando al final. La semana que viene vamos a tener el último diálogo con todos los entrevistadores a manera de cierre y tratando de hacer una síntesis de los distintos aportes de los entrevistados a los fines de poder resumir un poco esta experiencia. Hoy tenemos el gusto que nos va a acompañar el licenciado Federico González como entrevistador. Federico se desempeña como director del Colegio de Psicólogos de la ciudad de San Luis, además de ser psicólogo. También es miembro del equipo coordinador de la Red Solidaria de Acompañamiento. Tanto el Colegio de Psicólogos como la Red son dos instituciones que vienen apoyando y trabajando en los diálogos que hemos llevado adelante. En el día de hoy también vamos a tener el gusto de tener el diálogo con el doctor Gabriel Eira. Otra cosa que queremos decirle que la entrevista del día de hoy es una entrevista un poco especial, al igual que la entrevista del jueves anterior, fue hecha en dos etapas. La primera etapa hace ya un tiempo, a los inicios de estos diálogos, por eso vimos la necesidad de sumar y actualizar un poco algunos datos y algunas opiniones en relación a los cambios tan vertiginosos que venimos viviendo y se vienen sucediendo por el tema del COVID-19. Entonces la primera parte la hará Federico y la segunda parte de la entrevista la haré yo. Muchas gracias y bueno, lo dejo en manos o en la voz de Federico para que haga la presentación de nuestro entrevistado del día de hoy y bueno, esperemos que lo disfruten. Hola Miguel, ¿cómo estás? Antes que nada te quería agradecer la posibilidad de participar en este nuevo espacio. Te cuento que desde el Colegio de Psicólogos de San Luis estamos muy contentos de participar. Como institución profesional debemos velar por una práctica ética de calidad y estar a la altura de las circunstancias. Seguramente la pandemia de COVID-19 constituye la emergencia sanitaria más grande de la que tengamos que dar cuenta, ¿no? Y es en ese contexto que debemos poder dar respuestas. Te cuento que te estoy hablando desde San Luis, para quienes no conocen, es una pequeña provincia de la región de Cuyo, en Argentina, que está entre Mendoza y Córdoba. Es una provincia pequeña que tiene el 1% de la población del país, tiene el 3% de la región del territorio nacional. En la actualidad la provincia se encuentra cerrada. Ese haya sido tal vez uno de los éxitos de la contención sanitaria. Te cuento que en la actualidad no tenemos enfermos de COVID-19, no tenemos casos sospechosos, entonces con el correr de los días se ha ido liberando diferentes actividades para ir viendo cómo volver a esta nueva normalidad, ¿no? Los trastornos mentales constituyen un creciente problema en todo el mundo y hay que ver cómo afectará esta pandemia en las nuevas problemáticas. Ya estamos viendo cuáles son los efectos en el corto plazo del aislamiento. Es imprescindible que las políticas sanitarias sean respaldadas con grandes inversiones en salud en general y salud mental en particular, a fin de poder dar respuesta. Habrá que replantear la formación profesional. Seguramente deberemos apuntar más a la salud mental comunitaria, rever los planes de estudio, rever modalidades. En la actualidad hemos adelantado muchísimo con la modalidad online. Todo el atraso que teníamos se adelantó de golpe. Seguramente tendremos que ver el acceso a la salud mental por parte de los usuarios al sistema público, privado. Creo que es fundamental poder legislar en salud mental. Esta pandemia ha visibilizado ciertos grises que es necesario poner leyes, sobre todo en la modalidad online y en todo lo nuevo que surge de esta pandemia. Es imprescindible que las políticas públicas sean apoyadas con grandes inversiones en salud en general, en salud mental en particular, para poder dar respuesta a los problemas que se vienen.
Con respecto al tratamiento de la pandemia de COVID-19, lo que nos pedían era que podamos aplanar la curva para que el sistema no se sature y no colapse. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer las instituciones en salud mental con respecto a la otra curva, a la de los trastornos mentales? En esta oportunidad, el invitado de hoy nos va a hablar desde la hermana República Oriental del Uruguay, el doctor en psicología Gabriel Eirá, arquero, director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay. Hola Fede, hola gente. El Departamento de Ciencias Sociales y Humanas es un departamento del Centro Universitario Regional del Este, que funciona en Maldonado, que en Argentina lo deben conocer por Punta del Este, y en Rocha, que lo deben conocer en Argentina por Los Palomas y Punta del Diablo. La Facultad de Psicología queda en la capital, en Montevideo, y yo justo vivo en el medio de las dos ciudades, lo cual me facilita estar en los dos lugares, Facultad de Psicología y el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Claro que eso cuando no hay pandemia, pero la universidad en este momento está cerrada. Bueno, Gabriel, por favor, ¿nos podrías resumir qué medidas está tomando el Estado a los fines de asistir el aumento del sufrimiento psíquico en la población? En lo referente al sufrimiento psíquico, el Estado, ninguna. No está tomando ninguna medida oficial. Sí, el Sindicato de Psicólogas y Psicólogos del Uruguay tiene líneas de atención online. Hay distintos sindicatos que tienen líneas de atención, pero el aparato de Estado específicamente no tiene ningún servicio de asistencia específico para este caso. También deberíamos tener en cuenta que el Uruguay, a diferencia de los demás países de la región, por el momento viene frenando el despegue del viral, lo cual implica que no tenemos cuarentena obligatoria, ¿no? Lo que sí tenemos es medidas de higiene y de mantenimiento de distancias, que la gente habitualmente lo respeta. La gente usa barbijos y se mantienen ciertas medidas de distancia, ¿no? Lo único que está efectivamente clausurado es el sistema educativo. Está clausurado exclusivamente presencial. Todo el resto del sistema educativo está funcionando online. O sea, tenemos el trabajo, en realidad los docentes tenemos el doble de trabajo porque vieron que el trabajo online no tiene ni feriados ni horarios. ¿De qué manera cree usted que la pandemia está afectando la salud mental de las personas? Una variable es el miedo que efectivamente se está desplegando a partir de lo que es la prensa, fundamentalmente la prensa. Vale que señale que en este momento en el Uruguay hay solamente 130 casos positivos. En total, desde que empezó la pandemia, fue el 13 de marzo, hasta ahora, han habido 746 casos, que en este momento quedan 138 positivos. De estos 746 casos, casi 600 ya se recuperaron. Y hubo 20 fallecidos. Los datos que estoy dando son actualizados porque en el Uruguay lo que sí tenemos es una aplicación que tenemos en nuestro smartphone que está permanentemente siendo actualizado. De uso gratuito, no es obligatorio, pero es de uso gratuito, está en todos lados. Los casos hasta el momento son relativamente pocos. Si tenemos presente, el Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, 700 casos. En este momento no son 700, son 130. Son pocos. Así que el miedo es fundamentalmente en función de los datos que vienen de la prensa y en función de lo que está pasando en Brasil, que es un despegue muy grande. Por otro lado, el mantenimiento de la distancia implica un cambio de hábitos, ¿no? Sobre todo para los uruguayos el problema del mate es algo terrible. No podemos estar compartiendo mate y mantener las distancias, los hábitos de salud, las relaciones familiares también están conflictivas porque hay población de riesgo, como en todos lados, los mayores de 65 años, enfermos cardíacos, diabéticos, población de riesgo, por lo tanto esa población está o bien con licencia de salud, por lo cual se mantiene encerrada y aislada del resto de las demás personas, comunicados fundamentalmente a partir de online, de todas las aplicaciones online que hay. Induzco que estas dificultades provocan problemas. Induzco, digo, porque esto
hace 2 meses empezó. El COVID es un recién conocido, no hay datos confiables en ningún momento. Y por otro lado, lo que hay es una aparición monstruosa, y permíteme el adjetivo, de noticias falsas, una atrás de otra, ¿no? Parece, el COVID parece haber sido producido por Trump para hacer caer a China, para que China permita que el comunismo se metiera en Venezuela, que todos se volvieran homosexuales, y además es como una maraña de versiones que van de boca en boca, y el WhatsApp permite que inmediatamente corra para todos lados. Gabriel, nuevamente un gusto estar con vos. Como ya aclaramos en la introducción de este diálogo, casi como obligados a tener que conversar nuevamente con vos para que podamos actualizar un poco la situación de Uruguay, digamos, ¿no? Porque ha pasado ya un tiempito desde la primera entrevista y seguramente a lo mejor hay algunos cambios. Así que la idea es que nos comentes cuál es la situación hoy de Uruguay en términos del COVID-19, es decir, cómo lo están viviendo y cómo está trabajando el Estado en relación a eso. Por el momento la situación con el COVID sigue controlada. Estoy mirando aquí en la máquina que tengo arriba, que nosotros tenemos informes cada 24 horas. El último informe oficial nos dice que tenemos en este momento 230 casos activos. En total hemos tenido a lo largo de toda la pandemia 1.200 casos activos, de los cuales 1.100 ya se curaron, y hemos tenido 36 defunciones. De los casos positivos confirmados hasta el momento, la mayor parte son personal sanitario. Por eso decía que hasta el momento se viene sosteniendo bastante bien, a pesar de la frontera seca que tenemos con Brasil. Brasil es el primer país en América Latina como foco infeccioso y el segundo del mundo. Lo que es el sistema sanitario del país, por el momento se mantiene muy bien, tenemos un sistema sanitario muy bueno. Creo que esto ha tenido mucho que ver con el éxito que estamos teniendo con la epidemia. Por otro lado, no creo que esto vaya a seguir mucho, porque, a ver, ¿cómo puedo señalar esto? El último trabajo de Milton Friedman, el último artículo del padre de la escuela de Chicago, fue escrito durante el huracán Katrina en New Orleans. Y eso, que fue un desastre, para Friedman fue una oportunidad. Esto le llevó muchos años después a Naomi Klein a escribir un libro que se llama El capitalismo del desastre. Hoy es la teoría del shock. ¿En qué es una oportunidad? Ante una situación de desastre, ante un gran peligro, se da la oportunidad de hacer intervenciones de lo que son los movimientos neoliberales que no podrían hacerse en circunstancias normales. Esto sucede sencillamente porque las poblaciones están muy preocupadas por sobrevivir como para poner algún tipo de objeción a las modificaciones liberales. O por lo menos poder poner un tipo de objeción movilizada. Durante el huracán Katrina, esto sirvió para imponer a Nueva Orleans la privatización de todo lo que fuera la escuela primaria. En este capitalismo del desastre, en esta teoría del shock, la pandemia, el COVID-19, funciona como máquina legitimadora de las disposiciones de los gobiernos liberales. Y por liberales no estoy usando la palabra liberal como lo pueden decir los norteamericanos, sino en el sentido más estricto de la palabra liberal, aquel movimiento que defendía Milton Friedman. Ahora, esto sucede en un momento donde se dan varias variables al mismo tiempo. Aparece el COVID justo después de que el sistema capitalista haya estallado
a partir de la burbuja inmobiliaria ya en el 2008. Por lo tanto, acá tenemos dos desastres puestos en juego, sino a partir del impacto de la digitalidad en el mundo contemporáneo. Y por las digitalidades me estoy refiriendo a una categoría que inventó un informático norteamericano del MIT, que se llama Nicolás Negroponte, y que se refiere a la condición de vivir en una cultura digital. Esto lo veía Negroponte ya en el año 95, donde escribió su texto, Ser Digital. Veía venirse esto que se está viniendo, que ya se instaló en la sociedad contemporánea, que es el vivir permanentemente en hiperenlace con el mundo digital. Esto lo tenemos desde los smartphones a esto que estamos haciendo en este momento, el uso del GPS, el uso de WhatsApp, el mensaje de texto, y el acceso a toda la información a partir de la digitalidad. Esto impacta conjuntamente con el COVID. El COVID, por otro lado, con todas las tecnologías de reclusión y las estrategias de sobrevivencia, obligan a recurrir cada vez más a la digitalidad. Las relaciones entre los sujetos humanos están altamente mediatizadas por tecnologías digitales. Incluso las opciones políticas y los movimientos contestatarios están altamente configuradas a partir de las tecnologías digitales. De alguna manera, esto está instaurando una configuración ante el mundo y ante sí mismo de cada uno de los actantes humanos. Nos volvemos literalmente cyborgs. Y esto a partir del momento que aparece el virus se impacta a una velocidad monstruosamente grande. Cabría pensar lo que es un virus para ver cuáles son este tipo de relaciones, porque un virus estrictamente no es un ser vivo. No es más que una cáscara de proteína en cuyo interior hay información. En el caso de este virus, la información es ARN, o sea, es un retrovirus. La función de esta información es simplemente impactar en la información de las células en las que se engarza y modificar la información que tienen estas células. Es decir, lo que hace un virus es un juego de información y reproducción de información, tal cual como sucede con un virus informático. Ahora bien, el retrovirus, por la particularidad de ser retrovirus, es decir, ARN, está permanentemente sujeto a mutaciones, es decir, a modificaciones de esa información que está estableciendo. Por eso cada vez que infecta otra fuente de información, se está modificando su propia información y de ahí su cualidad permanentemente mutante del virus, lo cual dificulta muchísimo la producción de vacunas. Lo mismo sucede con los virus digitales. Ahora, los virus digitales, como la forma en que se impacta el coronavirus, tiene que ver con otra forma, otra regla de juego de información, que es la naturalización y el impacto del capitalismo como forma de relacionamiento y gestión de los bienes de una sociedad. Tanto es así que no se puede concebir el universo si no es a partir de las reglas de impacto del mercado. La competencia y la acumulación en función de la competencia se ha convertido en un orden natural. Y como sucede con el proceso de transformación que implica la infección de un virus, es decir, la información de un virus se introduce en la información interna del cuerpo celular de manera tal que la célula estalla convertida en la lógica del virus.
La lógica del mercado estalla de manera tal que las relaciones humanas se transforman en relaciones naturalmente integradas en función de la lógica del mercado. Lo que puso en evidencia la pandemia fueron los efectos que tuvo el capitalismo en los sistemas sanitarios. El gran problema que hubo en Europa, en España y en Italia cuando impacta el coronavirus, más que el coronavirus en sí, este coronavirus, pues es uno de los tantos que hay, más que el virus en sí, es el progresivo debilitamiento de los sistemas sanitarios públicos, que no pudieron dar abasto con el impacto de la cantidad de gente que se iba enfermando. No tengo montado un speech para hablar de esto, así que preferiría dialogar a partir de preguntas. Estaba escuchando atentamente lo que decías, Gabriel, y me suena esto a pensar la digitalización y toda esta teoría y por llamarlo así, nuevo escenario o entre comillas, como algunos autores quieren denominar como la nueva normalidad, sería pensar cuál sería este nuevo escenario. Es decir, esto es una idea de ver un proceso, cómo se viene desencadenando, pero a partir de esto uno podría pensar en términos de idea, en términos de hipótesis, es decir, ¿qué es lo que se viene? Una nueva normalidad si hacemos un estudio del discurso de esa frase, es una frase vacía, es un significante vacío. En la medida que está normatizado ya es una normalidad. Ahora la normatización es permanente. Lo que estamos dejando, creo, es una forma de existencia con la que veníamos funcionando hasta el momento. Ahora bien, todo impacto tecnológico y todo impacto sanitario implica una modificación de las formas de existencia que le precedieron. Aquí hay, como señalaba hoy, hay varias variables. Una es el impacto del capitalismo y en esta lógica del capitalismo del desastre. O sea, ante cada desastre, los aparatos del capitalismo tienden a buscar expandirse como tales. Es la excusa ideal para la expansión de la liberalización. Liberalización en el sentido liberal de la palabra, ¿no? Es decir, para el modelo de Friedman, la única función del Estado es la función de seguridad, que garantice la libre contratación. Para el modelo de Friedman, la única función que puede tener un Estado es policía y ejército. Por eso todo lo demás es pasible y necesario, de acuerdo a esa configuración del mundo, de ser privatizado. Es decir, la lógica del mercado y de la empresa debe ser configurada como la lógica natural de las relaciones humanas. Eso de acuerdo al modelo de Friedman. Para Friedman todo lo demás era puro socialismo, y para Friedman la palabra socialismo era profundamente peyorativa. Ahora, esta expansión de la lógica del mercado es una variable que se configura con el golpe que tiene la digitalidad. O sea, estamos viviendo un momento que es tan radical como la invención de la escritura en la lógica de transporte de información. Es más radical incluso que la imprenta de Gutenberg. Y al mismo tiempo tenemos una epidemia, el desastre, que permite que estas dos lógicas, tanto la digitalidad como el capitalismo liberal, se impongan en el mundo. Creo que debemos intentar navegar con estas nuevas lógicas de funcionamiento. Navegar, Franco Berardi le llama más bien surfear en la ola de los datos. La digitalidad vino para quedarse. La digitalidad no va a desaparecer. Un retrovirus es extremadamente difícil eliminarlo. El día de ayer la Organización Mundial de la Salud utilizó la metáfora esta para marcar este tipo de cosas. Decía, no va a haber bala de plata para el COVID-19.
utilizando la metáfora de la bala de plata para el lobizón. Podremos atenuar, podremos bajar, pero muy difícilmente esto podrá eliminarse, lo cual va a implicar lógica de relacionamiento diferente. La digitalidad ya implica lógica de relacionamiento diferente, forma de contacto de los actantes humanos y formas de asociación de los actantes humanos completamente diferentes. Lo curioso de esto es que los que menos hemos trabajado esto somos precisamente los psicólogos. La digitalidad ha sido trabajada exhaustivamente en la informática, ha sido trabajada exhaustivamente en la filosofía contemporánea. Bueno, por nombrar sujetos, es el caso de Byung-Chul Han o el mismo Negroponte que acabo de nombrar. Pero poco han dicho los psicólogos. Sin embargo, esto está teniendo impacto en el día a día de los psicólogos, incluso de los psicólogos profesionales, no solamente la psicología académica. No sé cómo sucederá en Argentina, pero en este momento la demanda de psicoterapia se ha multiplicado por 3, por 4, por 5, por 6. No tengo forma de enumerarlo que sea confiable, pero sí puedo certificar que se ha multiplicado la demanda de psicoterapia. Por la sencilla razón de que estamos en una situación límite y los seres humanos precisan espacio analítico para pensar estas cosas. Y vale señalar, por analítico no me estoy refiriendo a psicoanalítico, me estoy refiriendo estrictamente a lo analítico. Entonces la demanda se ha multiplicado. Ahora bien, los profesionales se han ido adaptando también a esto por razones sanitarias. Se ha expandido la psicoterapia a través de videoconferencias. Hay muchísimos contactos clínicos que son a través de plataformas vía Zoom o Hangout e incluso a través de WhatsApp. Lo que en un momento era vivido con resistencia, en este momento se vive como algo naturalizado. Seguramente estos son, digamos, los impactos y los desafíos, ¿no? Es decir, que nos está dejando algún coletazo de la pandemia, porque sin número es un número todavía no registrado, por decirlo así, ¿no? Ahora, yendo a me interesa esta metáfora que usaste, esta de navegar, esta idea también que usan algunos otros autores, que es esto de saber que uno entra ante mar y ya no con una lógica directiva, sabiendo cuál es el camino directo, sino que va a tener que navegar, como digo yo, en la tempestad. Es casi un lugar también incierto, porque navegar no es un navegar muy tranquilo, ¿no? Ahora, pensándolo a transitar en esta navegación que nos va a tocar en este nuevo escenario, y pensándolo más en el campo de lo académico, ¿qué cuestiones vos creés que serían necesarias repensar, actualizar, modificar, ¿no? Para que la formación de grado y de posgrado esté acorde a este nuevo modo de producir que vamos a tener que hacer? Un buen ejemplo de lo que es navegar sobre un mar sin destino es un compatriota de ustedes que se llama Pablo Amadeo, que lo que ha hecho fue googlear artículos sobre el COVID-19 y sacar 3 libros digitales en PDF y colgarlos, una editorial que hizo él en PDF, y colgarlos en la web para que la gente los disponga. Son autores que no tienen ninguna relación entre sí, que nunca se juntaron a producir un libro, y Pablo Amadeo lo que hace es recopilar, como quien piratea pequeños trabajos y los acumula en un libro. La forma de trabajo en la red es a través de permanentes recorto y pego una y otra vez. Son datos que están permanentemente moviéndose. En las universidades, hay ejemplos de universidades que han trabajado mucho esto, como en la Universidad de Columbia Británica, y
en España lo que es la UNED, han recurrido a las redes para trabajar directamente por la web. En el caso de la Universidad de la República, este año prácticamente todos los cursos se han hecho online, a través de nuestra plataforma Moodle. La plataforma Moodle tiene infinidad de herramientas que permiten trabajar directamente con la plataforma. Desde el video hasta algoritmos de retroalimentación de cada una de las frases. Es prácticamente infinita la instrumentalidad que puede dar la plataforma Moodle. El problema que estamos teniendo en este momento en la Universidad de la República es que no hemos encontrado, o por lo menos así lo considero yo, alguna herramienta confiable que nos permita identificar que quien está detrás de la línea es quien dice estar detrás de la línea. Pero sí podemos mantener espacios, grupos de discusión a través de las plataformas, podemos establecer chat, podemos, como esta charla que estamos teniendo ahora, la podemos tener con grupos mayores, como supongo que en la Argentina lo están haciendo en varias instancias, este tipo de cosas. Lo cual tiene ventajas y desventajas. Una ventaja yo lo encuentro muy buena, es que hay muchos universitarios que si no fuera por la digitalidad no podrían acceder a la universidad. Por una cuestión de distancia, de lugares en los que viven. En un pequeño pueblo perdido del medio del campo, que está a muchísimos kilómetros de la ciudad, acceder a la universidad es extremadamente caro para esas poblaciones. La plataforma Moodle ha permitido que eso sea de alguna manera posible. También tiene desventajas. Hay actividades que presencialmente son necesarias hacerlas. No obstante, la digitalidad vino para quedarse. Y si bien la digitalidad no va a sustituir todas las actividades, de alguna manera, bien encarado, profesionalmente pensado, puede ser una herramienta muy útil que se agregue a lo inevitablemente presencial, de manera tal que se pueda minimizar la presencialidad estrictamente aquello a lo que es indispensable. La calidad de todo esto, a este momento, no la tengo clara. Gabriel, y ahora, esto, como bien lo decís, tiene que ver con su aspecto netamente instrumental, es decir, la virtualidad en ese sentido. Yo considero que una de las cuestiones que ha dejado al descubierto esta pandemia es la precariedad en términos de formación específica vinculada a trabajar, por lo menos lo que hemos estado conversando con otros países, en términos de cómo abordar estas problemáticas en contexto de desastre o de crisis, como bien lo mencionaste al comienzo de esta charla, ¿no? Es decir, esta falencia en la formación académica, yo creo que de alguna manera se debe repensar y ver qué contenidos uno puede pensar, porque claro, hay realidades que se escapan, ya pensándolo en el campo de la salud mental, que se escapan a la posibilidad clínica, por decirlo así, ¿no? Estamos hablando de poblaciones donde hay miles y miles de personas infectadas y además con una consecuencia, si vos acabas de mencionar que el impacto en términos, se puede observar en términos que la psicoterapia ha aumentado, no sabes cuánto, pero ha aumentado mucho. Imagínate en poblaciones donde estamos hablando de miles y miles. Entonces yo digo, ¿cuál es el desafío? E inclusive pensándolo un poco más disciplinariamente, a lo mejor los podés haber pensado desde una mirada de la psicología social, ¿cómo abordar este tema poblacionalmente? No clínicamente al uno por uno en una situación terapéutica cuando hay accesibilidad,
pero estamos hablando de sectores vulnerables donde no hay accesibilidad de internet ni digitalización para mantener, y aparte, es decir, ¿se te ocurre algo al respecto? En lo que tiene que ver con Argentina, no me creo capacitado para opinar al respecto, porque desconozco la realidad argentina. Además, Argentina, ustedes deben recordar que el país en el que yo vivo no es más que un barrio de alguna gran ciudad de Argentina. La capacidad que tengo para pensar los dos gigantes que rodean a este pequeño país es muy limitada. Ahora, en este pequeño país hay otros impactos del COVID que son globales, ¿no? Si bien no hemos tenido el nivel de deterioro socioeconómico que ha tenido la Argentina o Brasil, también un alto nivel de deterioro socioeconómico. La cantidad de pobres se ha multiplicado. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un servicio de asistencia que tiene nuestro Ministerio de Desarrollo Social, que son lo que llamamos refugios, ¿no? Que son espacios para que las personas en situación de calle no duerman en la calle, sino tengan un espacio donde alimentarse, bañarse y dormir, y fundamentalmente en invierno para no pasar el frío, para sobrevivir al frío. Hemos tenido 2 muertos de frío en lo que va del año. Ahora bien, esos refugios se han visto saturados. La cantidad de personas que han recurrido a los refugios del Ministerio de Desarrollo Social se ha multiplicado de manera tal que el Ministerio ha tenido que recurrir al apoyo de clubes deportivos que han prestado sus canchas, sus gimnasios cerrados para transformarlos en grandes dormitorios, y a los cuarteles del ejército que han prestado partes de sus dispositivos arquitectónicos para transformarlos en refugios nocturnos. Ahora bien, en situación de pandemia, estos refugios nocturnos no solamente son refugios nocturnos, sino que deben estar aislados, tener una distancia social entre usuario del refugio y otro usuario del refugio. Hay razones higiénicas que necesitan que estos espacios sean más grandes. Esto se ha multiplicado, la demanda se ha multiplicado. Por otro lado, los seguros de desempleo se han multiplicado por la cantidad de empresas que han cerrado o que han tenido que cerrar, lo cual implica un desfinanciamiento de la seguridad social. Desde la perspectiva que yo pienso lo que es la psicología social, pensar las condiciones de producción del pensamiento de esa metáfora a la que llamamos sociedad deben ser pensadas en función de las condiciones sociopolíticas en las cuales se escriben. Ejemplo de esto, digo metáfora a la que llamamos sociedad, porque sociedad es una metáfora que viene de la Revolución Francesa, entonces de Rousseau, del contrato social de Rousseau. Y una sociedad es estrictamente algo que establecen dos contractuantes a partir de un contrato. Eso es el contrato social de Rousseau. El problema es que esta metáfora se ha usado tantas veces que se ha naturalizado. Una forma de relación, que es el contrato burgués, se ha racionalizado y se le ha llamado sociedad a todo colectivo humano. Por eso es importante pensar las condiciones sociopolíticas de producción del pensamiento, porque el pensamiento no deja de ser el efecto de formas de vida. El efecto de las formas de vida que estamos viviendo ahora se impela a una velocidad tal que en el momento que lo estamos haciendo deja de ser una analítica para transformarse en una crónica histórica. El año pasado yo me dediqué a investigar, por eso estuve en Córdoba también haciendo muchas entrevistas en profundidad, grupos de discusión, entrevistas participativas, observaciones participativas,
Lo hice en Córdoba, lo hice en Porto Alegre, lo hice en Barcelona, lo hice en Islas Baleares, lo hice en Montevideo y lo hice en el Este. Lo que estaba investigando era el impacto de la digitalidad y el proceso de Bolonia en el funcionamiento de las universidades. Cuando terminé de recopilar todo ese material, apareció el COVID-19. El impacto de las condiciones de existencia a partir del COVID-19 en las universidades y con la digitalidad transformó todos los datos que había recopilado hace menos de un año atrás en una crónica histórica y no en una analítica del presente. Por eso este año me veo obligado a estar estableciendo otras entrevistas en profundidad, y esto que no lo preveía el año pasado. Las entrevistas en profundidad las estoy haciendo a través de Zoom y estoy haciendo grupos de discusión a través de Zoom, y al mismo tiempo estoy utilizando bots, es decir, sistemas automatizados en las redes para bajar datos permanentemente de las redes. La velocidad con la que se mueven las cosas, la velocidad con la que se mueven los dígitos, que es literalmente, no es una metáfora, es literalmente la velocidad de la luz, nos obliga a estar permanentemente reflexionando sobre lo que estamos haciendo minuto a minuto. Esto es un ejemplo, esto que está sucediendo en esta grabación. ¿Cuánto hace que hablamos, Miguel? ¿2 meses? No, menos de 2 meses. Casi 2 meses, un poco menos. Mejor. ¿Y te das cuenta que hemos tenido que hacerlo de vuelta? Así es. O sea, ¿quiénes de nosotros nos imaginamos este verano, cuando estábamos todos disfrutando de las playas, que esto iba a suceder? Ninguno. Pensábamos que era un problema de los chinos. Así era. Bueno, Gabriel, te agradecemos nuevamente la participación y bueno, seguiremos en contacto en la medida de que surjan estas inquietudes y podamos seguir dialogando sobre estos temas o temas que vayan sorprendiéndonos, porque ahora es parte de este nuevo escenario. Bueno, agradezco la participación, agradezco que me permitan discutir, ver caras aunque sea por el monitor, y me gustaría poder volver a mi querida Córdoba, encontrarnos alguna vez, pero honestamente creo que por el momento la esperanza que tengo es muy poca. Bueno, no, seguramente no va a faltar oportunidades que nos encontremos, eso